Porque nos vamos a España, Salfate, arrancamos por ahí con esta nevazón histórica en años, en décadas que no se veía una nevazón a este nivel, además con las temperaturas que están, pero bajo 30 grados. Exacto. Para ser más exacto, queridos amigos, hace 51 años que no nevaba de semejante manera en la península ibérica. Menos 34 grados Celsius, lo que es tremendamente peligroso porque el margen del cuerpo humano para detectar y decir hace mucho calor, me tengo que refrescar, o hace demasiado frío, me tengo que abrigar, es aproximadamente como los 20 grados bajo cero. De ahí hacia abajo ya no siente más y puede entrar en peligro porque cree que está lo suficientemente abrigado, claro, pero implica un riesgo tremendo para la salud de cualquier persona. La tormenta Filomena, así fue bautizado este fenómeno climático que la verdad no da tregua a los españoles. Tenemos titular que dice así: el temporal de nieve Filomena. Finalmente, 527 carreteras siguen afectadas por el hielo. Para que se vaya entendiendo, ¿sabe de cuánto estamos hablando en materia de nieve acumulada? Que todos los municipios tratando con tractores de sacarla para abrir camino y que luego se vuelve a llenar. Hasta 180 metros de nieve llega en algunas partes. O sea, perdón. Centímetros. Perdón, 180 metros. O sea, vale decir... No, pues centímetros. No, un metro 80. Un metro 80. Si el otro ya se estaría todo. Sí, un Roldán. Diga. Pero capaz que en un mes más estemos hablando de esos Salfate. Sí, no. Es un caos. Exacto, casi 2 metros de nieve. Eso. O sea, un lama de nieve. Claro. Por así decir. ¿Sabes qué? Acá hay algo que es bien llamativo porque es muy similar a lo que cuando hicimos el tema de Chicago, ¿te acuerdas? Diste más o menos menos 34 grados, dijiste. Exacto, menos 34. El problema de eso, no solamente lo de Chicago fue menos 50, es sí, que el tema de las carreteras, sino que también colapsa la posibilidad de poder tener calefacción en tu casa. Sí. Pues se empiezan a congelar inevitablemente cañerías o de la manera en la cual tú tengas calefacción, ponte en el caso del agua caliente, y me parece que ese colapso termina siendo aún peor. Porque ahí te das cuenta que los sistemas con los que cuentas no están preparados para enfrentar una emergencia tan grande como la que está viviendo España. Las imágenes yo creo que hablan por sí solas. Ahora, si esto es consecuencia de alguna otra cosa, no lo sé. Yo recuerdo que lo de Chicago tenía que ver con algo que venía como de Rusia, no era como un vórtex polar, una cosa así era el nombre. Sí, exacto, era un vórtex gélido, así que venía de esto será la misma situación. Se metía por un pasillo a Estados Unidos. Más que nada por lo extremo del temporal. Sí, eso es lo que tanto llama la atención. Menos 34 grados, perdóname. Casi es como lo que decía anteriormente Salfate, cuando empezaba a perder la sensibilidad. Y perdóname, si está afuera pasando mucho frío, si hay un zapato, créeme que van a quedar los dedos adentro. Solo decirle que esto no es algo que pasó, sigue ocurriendo y el fin de semana podría intensificarse aún más de cómo se ha visto hasta ahora. Monty, ¿cómo se siente allá en España? Eso. No, acá hace mucho frío, mucho frío. Lama, pero tú dijiste algo súper importante y es muy clave porque muchos científicos y estudiosos del clima justamente venían advirtiendo esta situación hace más o menos 2 años y justamente la explicación que le dan a este fenómeno tiene que ver con un desajuste en el vórtice polar, con algo conocido como el jet stream, que son estas como corrientes de aires muy frías que hoy se están desplazando de una manera diferente, que están siendo cada vez más extremas. Y de hecho, en el verano del 2019 ya se hablaba de que esto podría trasladarse hacia el hemisferio sur, llegando incluso hasta Europa, no solamente afectando a Canadá, a Estados Unidos, que es como lo más común que pase, pero sí esto se preveía para que llegara a este lado del planeta, digamos, hacia el sur de Europa. Por lo tanto, nuevamente estamos ante advertencias que sí han hecho personas que se están dedicando a estudiar los fenómenos climatológicos, expertos, científicos, gente que está súper preocupada de todo esto y que aún así con estas advertencias, con estos estudios, yo no sé si se pueda hacer algo para prevenir o por lo menos para que las ciudades estén mucho mejor preparadas para poder enfrentar este tipo de cosas que hoy, mira, hace 5 años podrían ser extrañas, pero hoy son cada vez más comunes. Miren las imágenes como estamos viendo gente absolutamente enterrada en la nieve, tormenta que ya ha cobrado algunas vidas. Entonces, esto no es menor. Esto ya, yo creo que basta de bajarle el perfil, basta de negar que el cambio climático no existe, que esto es un invento casi que de la prensa. O sea, el clima no miente. Hemos visto los desastres naturales cómo han afectado al mundo entero. Son evidencia pura y yo creo que nosotros ahora ya tenemos que tomar conciencia de aquello. 4 muertos ya se llevaron justamente en España, 2 personas en situación de calle por frío, 2 personas porque dentro de su auto, una pareja, porque se desbordó un río justamente cerca de Málaga, murieron ahogadas. Rescatistas tuvieron que rescatar, valga la redundancia, a más de 1.500 personas
personas atrapadas en los vehículos justamente. Eso llevado a lo que decía Lama, cómo las carreteras se desconectan, el problema con la electricidad. El problema, ojo, estamos hablando en época de pandemia. El problema que existe ahora para justamente el traslado de las vacunas, que el gobierno español también se ha pronunciado sobre eso. Y uno dice, ya, la gente tiene que entender, en época de pandemia la gente se tiene que quedar en su casa, sobre todo con este tipo de nevazón, con el frío que hace. Isaí Salfate leía una nota de prensa en España que decía cómo la policía tuvo que ir a persuadir, a disolver una tremenda pelea de bolas de nieve. Y uno se puede reír, uno lo puede encontrar súper como, ya, ¿cómo va a estar la policía disolviendo una pelea de bolas de nieve? Era porque mucha gente se juntó a hacer esta pelea, distanciamiento físico absolutamente cero, o sea, tenían el peligro de estar con la nieve, con ese nivel de nieve. Se la están tirando en la cara. Tenían el peligro del COVID-19, que se la están tirando en la cara. Que es lo que hay que evitar. Es como la pelea que uno hace en la nieve en época normal, que empezáis a jugar, qué sé yo. O sea, la gente además no tiene conciencia del periodo que estamos pasando, no tiene conciencia de lo que está pasando con el clima. Entonces uno dice, ¿qué más tiene que suceder? De hecho, ¿a qué nivel tenemos que llegar? Fíjate que hay algo muy importante que tú estabas mencionando, Michael, y es que el COVID-19, en su sistema de propagación más óptimo, hablándolo así, de lo que este bicho donde encuentra un mejor escenario para hacer de la suya, es en los periodos invernales. O sea, es por eso que cuando nosotros hablamos de esta especie de ver el futuro, de lo que sucede en Europa, lo que posteriormente sucede en Chile, tiene que ver por el clima que va sucediendo a través de las distintas estaciones. Y es en invierno donde esto explota y luego cae más fuertemente en los sectores invernales. O sea, es el invierno de Chile donde llegamos al pico el año pasado. Claro. No es casualidad, esto es bien sabido. Es ahí cuando la gente se refería, porque encuentra un grado no solamente de mejor propagación, claro, sino que absolutamente se va conservando y el bicho dura más en el ambiente. En Europa las cifras dicen lo mismo. Exactamente, porque es como el estarlo conservando. Solamente quiero hacer un pequeño alcance que nos mandaba nuestra jefa. Esto que estamos viendo, ustedes en su pantalla, sucede por el producto de los vientos húmedos del sur que chocan con la capa de aire frío desplazado en las zonas árticas. La mixtura de ambos, vale decir, una gran cantidad de agua vaporizada en el ambiente, producto del calor, o sea, el calor vaporiza como una tetera el agua, se junta con una corriente fría y esto se condensa y lo que era agua en el aire se transforma en sólida, vale decir nieve, y se deja caer cuando chocan ambos, digamos, corrientes de aire, por así decirlo. Pero pareciera y es el fenómeno. Claro, pero pareciera que el fenómeno, porque tú decías anteriormente que se espera para el fin de semana que aumenten las nevazones. Lo peor es enero, en términos de invierno, para ello. O sea, y temperaturas más bajas este fin de semana además se esperaban. Claro, mira, hay gente ahí haciendo snowboard, ¿no? Claro. Mira, es el zorrón de que no fue a Cachagua, se fue a España. Dijo, no había nieve, voy a buscarla. Este es zorrón de verdad. Claro. De real. Lo difícil que es mandar gente, si hay problemas sanitarios, hospitales y todo, se con suerte llegan a asistir a alguien. Claro. No está simpático el panorama. Es mucho más grave que la simpatía de una pelea de bolitas de nieve. Sí. Es mucho más grande. No, porque nosotros teníamos que tomar, uno ve las imágenes, por ejemplo, ve esa imagen y dice ya, oye, qué divertido, esto es como el espacio de Carlos Zárate en las noticias en el fondo. ¿Cómo sería? Después vienen Polo, Nancy, después vienen aquí los no sé qué, los pingüinos, no sé qué. Maestro, córtela porque usted los conoce a todos. Usted sabe esa. En fin, maestro, a lo que quería llegar es a esto. Tú no estás tomando en cuenta, por ejemplo, al ver esta imagen y se ven simpáticas, no tomas en cuenta el cierto trasfondo. Ponte el caso que estuvierais ahí. Ponte que no tuvierais con la plata justa. Tenéis que salir en un minuto a comprar víveres. Sí, porque tampoco te los van a dejar. Te los van a dejar. No pueden. No pueden. No llegan. Uno, te puedes quedar seguramente internet, electricidad, agua caliente, difícil, calefacción tampoco. Entonces, me parece que, claro, estamos viendo estas imágenes que pueden salir divertidas, pero finalmente hay un nivel de aislamiento, sobre todo en los sectores que deben ser mucho más populares, que debe ser mucho más extremo de lo que nos imaginamos. Y ahí es donde creo que este tipo de emergencia hay que tomársela en serio. Lo decía la Monty, habían advertido los expertos en el tema hace algún tiempo que esto podía ocurrir. La pregunta es la que nos hacemos siempre. ¿Por qué nadie trata de decir, sabes qué, a lo mejor nos vamos a enfrentar a una tremenda, pongámoslo así, ola polar, y tenemos que tratar de estar preparados para enfrentarla, pensando que no hay pandemia, me refiero. Claro. Sin embargo, me parece que tanto en Europa, en América, en Asia, en todos lados, se intenta improvisar mucho, porque en lugar de tratar de tomar decisiones hacia adelante, o sea, en lugar de que esto sea una larga carrera, estos son solamente unos pequeños trazos donde estáis corriendo, en vez de tratar de mirar la meta y entender que esto es un maratón.
Claro, ahora sí hay que destacar algo de España. Ellos vienen ya hace un par de años trabajando en una ley de cambio climático y transición energética. De hecho, ellos tienen como meta llegar al 2050 con emisiones de CO2 cero o emisiones de gases de efecto invernadero, un poco lo que propone el Acuerdo de París. Los países que se han suscrito a este acuerdo, el compromiso es que de aquí al 2050 se neutralice las emisiones de carbono, lo cual en España, claro, se está tratando de hacer de a poco esta transición. Ya se han implementado algunas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, ellos quieren tener un sistema eléctrico 100% renovable. Bueno, son cosas que quieren ir implementando de a poco. También España es uno de los países que está dentro de los listados de los países que más contaminan el mundo. Entonces, me parece bien que desde materia legislativa ya se empiecen a tomar cartas en el asunto, porque finalmente eso es lo que determina el comportamiento de un país. Entonces, por ese lado, creo que están dando un buen paso. Ahora, lo otro también corre por vía paralela, creo yo, que tiene que ver en cómo hacemos frente a este tipo de emergencias en donde, como bien decías, Lama, hay gente que siempre se va a ver mucho más perjudicada porque, independiente de lo bonito que parezca esto de la nieve, algo inusual, siempre estos fenómenos como naturales llaman la atención. Pero veían en las imágenes cómo se caían esos bloques de nieve desde los techos. O sea, eso también es un peligro para cualquier persona que anda caminando y que trata, como decías tú, Lama, de ir a comprar algo básico y de repente te cae un bloque de nieve con estas arquitecturas también que no están preparadas para recibir este tipo de nevazones que, como bien decía Salfate al principio, no se veían hace 50 años, por lo tanto también ahí hay todo un repensar de cómo vamos a enfrentar esto a nivel de ciudades también, como el país y los distintos países se van adaptando para poder hacer frente a este tipo de fenómenos. Techos, terrazas, además, que no están preparadas las nieves, se pueden colapsar. Y solamente agregar que es nieve que viene cargada con aluminio, con muchos videos que hasta ni siquiera se derrite, que es tremendamente malo para la salud de las personas. Cuando hablamos justamente, es como el norte, que lo decíamos antes, el norte de nuestro país, las casas no están preparadas para la lluvia. Y justamente esa arquitectura hizo que en algún momento nosotros tuviéramos que hacer esta campaña Chile Ayuda al Norte con las inundaciones, justamente de todo, ir y pedir ayuda. Da la sensación de que ya estamos bastante tarde con las medidas. Lama decía, los expertos, Monti decía, los expertos lo anunciaron. Sí, pero los expertos también vienen anunciando cosas terribles que van a pasar el 2030, el 2040 y el 2050. Y estamos bien lentos en las medidas, en los cambios concretos y reales para impedir, por ejemplo, consumir absolutamente todos los recursos naturales del planeta. Eso se viene anunciando hace mucho tiempo. Y no hemos hecho nada concreto, rápido. Yo entiendo, y Monti hablaba de que España está tomando las medidas lentamente. Yo creo que ya hay que meterle sectas, chiquillos, porque si no, no vamos a llegar al 2050. ¿Tú estarías dispuesto, si el gobierno te hace una subvención de cambiar el automóvil? Yo feliz, que le tengo que echar benzina. ¿Sabéis qué? Yo de verdad me compraría un auto eléctrico, pero lo encuentro monstruoso gastar esa cantidad de plata en un auto. Es impagable. Piensa que el auto ya no es un lujo. El auto es una necesidad para muchas personas que viven a grandes distancias de sus trabajos. Pasa a ser una necesidad. Entonces, el auto eléctrico hoy en día, eso es un real lujo. Hoy día, ayudar al planeta a no contaminar es un lujo. Llegamos al 2050. Todo lo que hace bien en nivel de comida es un lujo. Todo lo que hace bien al planeta a nivel automotriz es un lujo. Todo lo que hace bien al planeta a nivel de ropa es un lujo. Lo que hace mal es barato. Lo que hace mal es barato, ¿cachai? O sea, nosotros somos un lujo. Es que en el fondo es el mundo de la comida rápida llevado a todos los estamentos.